Camino del discípulo. En el año 2003, era un día de esos muy caliente y en la ciudad de Utah, un joven llamado Aaron Ramsay tomó la decisión de que él quería emprender un viaje en el desierto del Blue Grand Canyon. Aaron era un joven aventurero, de esos que se creía autosuficiente, que no necesitaba nadie de nadie, seguro de sí mismo, independiente. No era un inexperto, más bien era una persona capacitada, impuesto a hacer este tipo de cosas, de salir a aventurar sin decirle nada a nadie. Mientras descendía en este cañón, pisando una piedra, esa piedra se resbaló y rápidamente cayó sobre su brazo, quedando atado allí. Y aquel viaje que parecía era de minutos, terminó convirtiéndose en horas y luego en días. En un momento se quedó sin comida y tuvo que emplear toda la técnica de supervivencia para poder sobrevivir. Específicamente duró 127 horas, 5 días y un poco más. Pero allí Aaron, para lograr salir de allí, tuvo que tomar una decisión radical, y fue con su navaja con la que llevaba. Empezó a cortar su brazo, nervio por nervio, estímulo por estímulo, hasta lograr desprenderlo. Él entendió allí, sin agua y sin nada y sin nadie, que esa era la única decisión que le podía salvar con vida. Esa era la única decisión que podía sacarlo de allí. Sin un brazo, débil, ensangrentado, pero con vida. Una decisión radical, mi hermano. Jesús le está hablando a una multitud de personas y Él está invitando a que si ellos quieren seguirle, ellos tienen que tomar una decisión radical. Esta historia nos impacta, nos conmueve, porque nos hace pensar qué decisión puede tomar una persona cuando su vida está en juego. Ahora yo te pregunto, mi hermano, que estás aquí en esta mañana, ¿qué decisión tú puedes tomar cuando es tu alma la que está en juego? No es solamente tu vida. Estas decisiones nos impactan porque nos muestran cómo una persona puede hacer todo lo que está a su alcance para salvar su vida. Y aunque suene extremo, yo creo que todos entendemos el principio que quiero resaltar en esta mañana. Hay cosas que si no las soltamos van a terminar matándonos. Posiblemente no terminarán matando nuestro cuerpo, pero van a terminar matando nuestra alma. ¿Qué decisión tú puedes tomar en esta mañana? Yo te invito a que tú puedas ver el desierto de tu propia vida. No solo te enfoques en este joven, sino mira la palabra de Cristo diciéndole en un contexto totalmente diferente y apuntando hacia el alma de la persona. Personas como tú y como yo que un día estaban escuchando ese sermón y él le decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Lo que Jesús le estaba dando a entender a la multitud era que no se trataba de un brazo, se trataba de sus corazones. No se trataba de sobrevivir físicamente, se trataba de que ellos pudieran sobrevivir hacia su alma, que era lo que le iba a dar la eternidad. ¿Y cuál es la primera condición que todo discípulo debe caminar? Y es que debe negarse. Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando llegamos a este punto del Evangelio de Lucas, capítulo 9, el ministerio de Jesús había alcanzado uno de los momentos más impactantes. La fama de Jesús había crecido. Multitudes lo seguían, su nombre era escuchado en todas las partes. Sus obras, sus milagros habían creado una mezcla de asombro, de entusiasmo y de expectativa. Ya Jesús no era un maestro desconocido. Los milagros que él había hecho, ellos sabían, la multitud que le escuchaba, que ningún maestro lo podía haber hecho. Las enseñanzas que Jesús daba, ningún líder religioso tenía la autoridad que él tenía.
Jesús había hecho señales tan majestuosas que esos discípulos y las personas que estaban ahí pensaron a pensar, este es el hombre que nosotros estamos esperando. Y unos versículos antes nosotros vemos, ahí mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 9, en el verso del 10 en adelante, vemos la alimentación de las 5,000 personas. Esto fue uno de los eventos donde más personas se reunieron y a todo esto sumemos los milagros, sanidades, liberaciones, demostraciones de poder. Cada una de estas obras, cada uno de estos milagros, creaban expectativa en la mente de la gente y la mente de los discípulos. La gente estaba emocionada, estaban impresionados por el poder que habían visto, pero lo que ninguno de las personas estaban preparados para escuchar las palabras que venían a continuación. Versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Piensen ahora en las mentes de los discípulos y la gente que estaba ahí. Unos versículos antes, Jesús alimenta a 5,000 personas. Capítulos anteriores, Jesús le dice a Pedro y a otros discípulos, dejen la barca y síganme. Le dice a Mateo, párate del banco del tributo y sígueme. Y ahora ese hombre por el cual ellos lo habían dejado todo, ahora le dice, ese hombre va a tener que ser crucificado. ¿Qué podía estar pasando por la mente de los discípulos? ¿Qué podía estar pasando por la expectativa de esos discípulos que habían dejado todo, creyendo en un maestro, creyendo en alguien que lo iba a cambiar, y ahora ese hombre le dice, yo tengo que morir? ¿Qué podía estar pasando por la mente de esas personas que llegaron por el milagro que unos versos antes habían llegado? Llegaron por los panes, por los peces, y a ese hombre, ese maestro le dice, si quieren seguirme, tienen que tomar la cruz. Si quieren seguirme, tienen que estar dispuestos a morir por mí. Podía haber confusión, miedo, porque si el maestro iba a ser crucificado, él esperaba a aquellos que decían que eran sus discípulos. Él esperaba a aquellos que decidieran seguirle. Y es en ese mismo momento, cuando la gente se está acercando a Jesús por los milagros, por los panes, por los peces, que Jesús le dice, si quieren ser mis discípulos, tienen que tomar la cruz. Jesús estaba corrigiendo las expectativas porque no iba a dejar que alguien lo siguiera por las emociones del momento. Jesús iba a corregir a todas aquellas personas que lo siguieran con una idea equivocada. ¿Cuántas personas muchas veces hemos visto que vienen a las iglesias, reciben el milagro, pero en un momento dejamos de verlo? Porque para ser un discípulo debemos estar dispuestos a seguir el precio. Y no basta con seguirle por el milagro de momento. Jesús no le estaba ofreciendo fama, no le estaba ofreciendo comodidad, no le estaba ofreciendo un poder político a esas personas que lo siguieran. Lo que sí él estaba ofreciendo era la salvación de su alma. Pero esa salvación había que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio iba a ser en la cruz del Calvario. Y si esas personas querían y estaban dispuestas a seguirle, ese era el camino que ellos también tenían que seguir, y era la cruz. Y Jesús estaba tratando de corregir la mentalidad con la que las personas le seguían. Ahora, mi hermano, yo te invito a ti, tú evalúes tus expectativas. Que tú te preguntes, ¿por qué estás aquí en esta mañana? ¿Qué te motivó a levantarte de tu cama y venir a congregarte? Quizás todos tengamos motivaciones distintas. Venimos buscando una palabra porque tuvimos una semana difícil. Queremos congregarnos con nuestros hermanos a buscar ánimo. Quizás venimos aquí buscando dirección de Dios porque necesitamos guianza en nuestras vidas.
o venimos porque quizás no hemos acostumbrado a congregarnos cada domingo. Todas estas razones son válidas, pero este pasaje que estamos leyendo en Lucas nos obliga a mirar mucho más profundo. Cuando te levantaste en esta mañana, pensaste, para seguir a Cristo tengo que estar dispuesto a entregarlo todo. Posiblemente eso no esté en nuestra mente, porque cuando decidimos seguir a Cristo, pensamos en todos los beneficios que nos da seguirle a Él. En Cristo recibimos salvación, en Cristo somos perdonados, en Cristo somos llamados santos, en Cristo somos hijos de Dios, en Cristo somos redimidos, en Cristo somos reconciliados. Y todas estas son verdades profundas y son el ancla de nuestras vidas. Pero si no solamente nos enfocamos en eso, corremos el riesgo de no pagar el precio por ser creyente. Si solamente nos enfocamos en los beneficios sin considerar las implicaciones que tenemos por ser creyente, cuando venga la primera prueba, posiblemente nos tiremos del barco. Las multitudes, si leemos los evangelios, las multitudes siempre seguían a Jesús. Las seguían para ser sanadas. La seguían por el milagro del pan, de los peces, por las emociones del momento. Pero cuando Jesús empezó a hablar de que había una cruz que tomar, la gente empezó a irse. Porque la cruz, mis hermanos, confronta nuestras expectativas. Cuando nos paramos ante lo que Cristo hizo, no importa por el motivo por el cual tú y yo lleguemos, ahí importa lo que Él hizo en la cruz. Lucas 9 dice que, el 14 dice que solamente en esta alimentación, solamente ahí, había 5,000 hombres. Cuando se contaban las grandes multitudes, no se contaban los niños, ni las mujeres, ni familias completas. Es decir, que si tomamos ese pasaje de Lucas, de la alimentación de los 5,000, posiblemente solamente ahí había más de 15,000 personas. Y muchas veces los evangelios repiten la frase y multitudes lo buscaban y multitudes lo seguían. Multitudes se reunían para escuchar los milagros. Muchos historiadores dicen que entre todo el ministerio de Jesús, probablemente alrededor de 50,000 personas lo escucharon. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuántas personas había en Pentecostés cuando Cristo resucitó esperando la promesa del Espíritu Santo? 120 personas. 50,000 lo escucharon. Cristo empieza a hablarle de la cruz. Cristo muere y empieza la persecución. ¿Cuántos le esperaban? 120. Quiere decir que menos del 1% de aquellas personas que le escucharon, de aquellas personas que fueron sanadas, verdaderamente estaban dispuestos a pagar el precio por él. Menos del 1% estuvo esperando la promesa en el Pentecostés. ¿Y tú, mi hermano, por qué estás aquí en esta mañana? Cuando Jesús empezó a hablarle a la multitud de que ellos debían negarse, Él no le estaba hablando de que ahora ellos debían tener un bajo autoestima, ni tenían que tener un desprecio personal, ni tenían que castigar su cuerpo. La idea era mucho más profunda. La idea era que si ellos querían seguirle, debían renunciar a los derechos plenos de gobernar sus propias vidas. Ellos debían negarse de una manera consciente, que su mente estuviera clara de lo que podía hacer. Debían negarse públicamente, que todos los demás vieran que ahora ese hombre era un seguidor de Cristo. Y debía ser también una negación definitiva, sin vuelta atrás. Ahí no había emoción por el momento. No había manera de que una persona siguiera a Cristo por la emoción, porque cuando empezaran las persecuciones, cuando Cristo fuera a la cruz, a los discípulos les esperaba lo mismo. Por lo cual, si ellos querían seguirle, debían estar totalmente claros de la decisión que estaban tomando. Negarse era decir: Señor, yo dejo de ser el centro para que tú seas el centro de mi vida. El problema fundamental con esto es el pecado que hay en nuestro
corazón, que muchas veces nos venda la idea de que sí podemos. El pecado nuestro en nuestro corazón nos dice, yo soy el que mando. Pero Cristo nos dice, si quieres seguirme, debes estar dispuesto a negarte. Si quieres seguirme, muchas veces vas a sentir y otras veces no vas a sentir. Pero si vas a seguirme, debes estar dispuesto a ser obediente. Si vas a seguirme, no es por la emoción del momento que vinimos a la iglesia, escuchamos 2 alabanzas y nos vamos contentos a nuestras casas. No. Si vamos a seguirle cada día de nuestras vidas, debemos estar dispuestos a tomar la cruz y a vivir para su gloria y su honra. El lunes en el trabajo, si vas a seguirle, tienes que estar dispuesto a negarte ahí para que Él sea glorificado. El lunes en la universidad, si estás dispuesto a seguirle ahí, debes estar dispuesto a negarte para que Él sea exaltado. En el mundo del Imperio Romano, la vida giraba alrededor del honor y del prestigio de las personas. La gente buscaba el reconocimiento público. La gente buscaba cierta posición. La gente buscaba cierta posición de influencia. El nombre de una persona estaba muy ligado a su reputación, a su estatus, a su lugar en la sociedad, por lo cual perder el honor y negarse como Cristo le estaba invitando a la multitud era igual o peor que perder dinero. Por eso, en ese contexto que Jesús le está diciendo, niéguese a sí mismo, es muy escandaloso porque ellos no esperaban eso. Ellos estaban esperando el próximo milagro. Pero Jesús le dice, si van a seguirme, no van a vivir por la imagen, no van a vivir por los aplausos, no van a vivir para ustedes tener el control de sus propias vidas. Pero hoy Jesús nos dice, si vas a seguirme, no vas a vivir para construir tu propia marca. No vas a vivir para defender tu verdad, para defender tus deseos, tus creencias. Si quieres seguirme, debes estar dispuesto a morir a eso y vivir por lo que realmente importa, que es para su gloria, para su honra. Eres un discípulo del Señor, mi hermano. Piensa qué área de tu vida necesita negarte para que Cristo sea exaltado en esto. Sal con la mentalidad en esta mañana clara. ¿Qué área, qué lugar, qué situación tengo que decir? No, Señor, yo hoy, porque soy un discípulo, porque tengo el Espíritu Santo, yo hoy decido entregarte a esto y negarme para que tú seas el Señor de mi vida. Pensemos en esos deseos que compiten muchas veces con los deseos de Dios. ¿Estás dispuesto a negarte para seguirlo a Él? Segunda condición, verso 23. Le decía entonces, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Jesús empezó a hablarle de la cruz, sus oyentes no pensaron en un símbolo religioso como nosotros hoy muchas veces lo vemos. Sus oyentes no empezaron a ver la cruz como un collar o como un templo o como libros. En el primer siglo, cuando Jesús le estaba diciendo esto a la multitud, la cruz no evocaba devoción. Más por el contrario, buscaba horror, miedo, porque la cruz era un instrumento de ejecución más cruel, donde el Imperio Romano crucificaba a los criminales, a los rebeldes, a los esclavos. No era solamente una forma de matar a aquel que era crucificado, era una forma de humillar a todo aquel que moría en una cruz, porque era un hombre desnudo que estaba siendo colgado en un madero. La crucifixión no solamente estaba diseñada para destruir la vida física de una persona, sino para destruirlo socialmente. La víctima era exhibida públicamente, dejando un mensaje claro. Todo aquel que se meta con el imperio va a terminar así, una cruz. Era una muerte lenta, dolorosa, vergonzosa. Muchas veces ese condenado terminaba por horas agonizando, sabiendo que no podía bajar de ahí. Esta muerte era un espectáculo para la gente que lo vieran. Por eso,
Cuando Jesús le dice a la multitud que está ahí, ustedes deben cargar la cruz, ellos entendían bien lo que Cristo le estaba diciendo. Ellos posiblemente vieron miles de hombres ser crucificados y ellos sabían que todo aquel que cargaba en una cruz moría en esa cruz. ¿Qué Jesús le estaba diciendo a la multitud? Ustedes van a seguirme, van a cargar esa cruz, pero deben estar dispuestos a morir en ella. Deben estar dispuestos a morir a todos sus sueños, deben estar dispuestos a morir a todo aquello que compite con el señorío de Cristo. Por eso, mis amados hermanos, ser un discípulo, ser un creyente, no se trata de incorporar prácticas religiosas en nuestras vidas. No se trata de incorporar valores cristianos y congregarnos cada domingo. El verdadero discípulo debe estar dispuesto a morir por Cristo. Y posiblemente nuestro contexto dominicano no sea morir como muchas veces en África y en otros lugares, pero sí somos llamados a morir a nuestro orgullo cada día. Sí somos llamados a morir a nuestro egoísmo, sí somos llamados a morir a todos aquellos deseos que compiten con el lugar de Dios. Muchas veces entendemos que esa cruz es un hijo rebelde que nos toca cargar. O esa cruz es un esposo inconverso en el cual un día me casé y ahora tengo que cargar con él. O una enfermedad o una situación difícil. No, mis hermanos, eso no era lo que Jesús le estaba diciendo. Aunque todas esas son aflicciones y situaciones difíciles, son pruebas y aflicciones de vivir en un mundo caído. Ahora, lo que sí Jesús le estaba diciendo es que si ellos querían seguirle, ellos debían estar dispuestos a morir por él. ¿Y tú, mi hermano, estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a entregar por él? Antes de preguntarte en esta mañana cuál es mi cruz, más bien pregúntate en qué lugar estoy luchando por obedecer a Dios. Más bien de preguntarte cuál es mi cruz, cuál es la situación que estoy pagando, pregúntate en qué área tengo que morir para que Cristo sea glorificado. Que podemos decir, Señor, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no lo entienda, aunque no sé lo que está pasando, aunque vaya en contra de mis deseos, hoy yo estoy dispuesto a obedecerte y a morir por ti, porque soy un discípulo tuyo. Jesús añade cuándo y cómo debemos tomar esa cruz. Y él dice, cada día. Esa expresión elimina toda emoción de que si hoy me siento bien, yo hoy soy más cristiano que ayer. Si mañana me siento bien, entonces soy mejor cristiano. No, se trata de que cada día nosotros podamos ver la obra de Cristo y podamos decir, por lo que él hizo en la cruz, yo estoy dispuesto a seguirle. Que cada día de nuestras vidas podamos enfrentarnos a la pregunta y poder decir, ¿quién gobierna mi vida hoy? Porque no se trata de la emoción del momento. Cada día, si somos creyentes, debemos responder a la pregunta, ¿qué voy a morir hoy para seguir a mi Señor? Morir al ego, el orgullo, todos esos deseos que controlan nuestras vidas y que compiten muchas veces con seguirlo a Él. Y en este punto del pasaje llega una pregunta lógica y es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Si yo estoy dispuesto a negarme, si estoy dispuesto a tomar la cruz, si estoy dispuesto a seguirle, ¿qué recibo yo entonces? Es una pregunta lógica. Porque si esa multitud estaba ahí, Jesús le estaba llamando a pagar un precio tan grande, ellos podían preguntarse, ¿y nosotros qué recibimos? Y Pedro, en un momento de su vida, se hizo esta pregunta. Entonces le dice Pedro al maestro, maestro, he aquí, nosotros que hemos dejado a nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero.
Este pasaje es del joven rico. El joven rico quiere seguir a Jesús y Jesús le dice, vende todo lo que tiene, sígueme. Entonces, porque tenía muchas posesiones, se va triste y no lo sigue. Entonces Pedro ve esto y le dice, este que tiene mucho se va triste. Y nosotros entonces, maestro, y nosotros que dejamos la barca, y nosotros que dejamos familia, y nosotros que hemos dejado tantas cosas por ti, ¿qué vamos a recibir? La respuesta de Jesús no es evasiva. Jesús sabía que esa pregunta iba a llegar. Más bien Jesús le dice, nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios no ha de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Jesús le estaba dando a entender a Pedro y a esa persona que había que pagarle un precio material, para recibir entonces no solamente beneficios en este tiempo, sino sobre todo en el siglo venidero. Como creyente en esta vida, pasaremos momentos muy difíciles. Un día estamos bien, mis hermanos, otro día estamos peor, y hay días que estamos peor que el otro día que estamos bueno peor. Pero durante esta vida no estamos solos. El Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él vuelva por su iglesia. Podremos pagarle un precio, pero no estamos solos. Podremos pagar un precio, pero vendrán días mejores, donde un día estaremos con nuestro Señor y podremos decir, Santo, 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 al Cordero inmolado en la cruz de Calvario. ¿Qué pasa si no me niego? ¿Qué pasa si digo que soy creyente y no estoy dispuesto a negarme, no estoy dispuesto a tomar la cruz? La primera pregunta, mi hermano, amigo que estás aquí, que yo te invito a que tú te hagas es, ¿tú realmente eres un verdadero creyente? Si no estás dispuesto a tomar la cruz, mira tu corazón hoy y verifica, analiza a la luz de la palabra si el Espíritu Santo está en ti. Porque si eres un discípulo, no hay otro camino. Si eres un verdadero discípulo, el único camino pasa por la cruz. Y Judas, un ejemplo de esto, mi hermano, estuvo con Cristo, anduvo con Él, escuchó las enseñanzas que otros escucharon, pero no estaba dispuesto a negarse. No estaba dispuesto a morir ese deseo por el dinero. Y el Evangelio de Juan 12:13 dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y lo enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, específicamente Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa de la cual traía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Judas estaba cerca de Jesús, muy cerca, uno de los 12. Escuchó las enseñanzas que otros escucharon, pero el amor por el dinero siempre estuvo ahí. No importa cuán cercano tú y yo podemos estar de Cristo. No importa cuántas veces a la semana vengamos a la iglesia y nos sentemos en la misma silla, domingo tras domingo, martes tras martes. Mientras esos deseos de nuestros corazones no vayan a la cruz, posiblemente esa cercanía con Cristo no tenga ningún efecto en nuestras vidas. Mientras esos deseos, mientras nuestros intereses estén compitiendo con la voluntad de Dios, no importa cuántas semanas vengamos a la iglesia, posiblemente la cercanía con Cristo no tendrá ningún efecto en nuestras vidas. Cuando Judas tuvo que elegir entre Cristo y el dinero, eligió el dinero, que eso era lo que había en su corazón. ¿Tú qué vas a elegir, mi hermano, en esta mañana?
¿Cuáles son esos deseos que está dispuesto a entregarle por seguirle a Él? Después de decirle que ellos tienen que negarse, después de decirle que ellos tienen que tomar la cruz, ahora Jesús añade que ellos deben de seguirle. Jesús añade una tercera cualidad que debe tener un discípulo y es: síganme. Aun cuando Cristo dejó claro que el discipulado consiste en caminar con Él, Él estaba invitando a la multitud que ellos debían no solamente dejar el pecado, sino que también debían seguir la persona y la obra de Cristo cada día de su vida. Intentar negarnos cada día sin las prioridades correctas, sin seguirle a Cristo, posiblemente lo convirtamos en moralismo, donde intentemos hacer cosas para querer agradar a Dios. Si tomamos la cruz sin la prioridad correcta y sin seguir a Cristo, entonces lo vamos a convertir en algo fatídico, muy doloroso. Pero el creyente, el camino que debe de seguir tiene que negarse, debe tomar la cruz, tomar la decisión de seguirle a Cristo. Jesús no solamente estaba invitando a la persona que ellos debían admirarlo. En el mundo del judío del primer siglo, seguir a un maestro significaba que ese discípulo debía vivir con él, ver cómo el maestro hablaba, ver cómo el maestro caminaba, ver cómo el maestro enseñaba para ser igual que su maestro. Entonces, ¿qué Jesús le estaba diciendo a la multitud? Si ustedes quieren seguirme, deben verme a mí. Deben ver cómo yo camino. Deben ver cómo yo hablo. Deben ver cómo yo trato a la multitud. Deben ver cómo yo trato a aquellos que rechazan. Deben ver cómo yo hablo a aquellos maltratados. Seguir a Cristo es mucho más que admirar su amor. Allá afuera, personas que no son creyentes admiran lo que Cristo hizo en la cruz. Lo ven como un gran maestro. Lo ven como un hombre histórico. Admiran su humildad, admiran su sabiduría, sus grandes enseñanzas. Pero Cristo lleva sus enseñanzas más allá de lo que la gente lo puede admirar. Y Él estaba diciendo: no solamente admiren lo que yo hago, sino estén dispuestos a seguirme. Porque seguirlo a Él trae implicaciones para nuestras vidas. Ciertamente nos gusta el Jesús que sana. Nos gusta el Jesús que hace milagros. Nos gusta ese Jesús que bendice. Pero no es Jesús que nos llama a la obediencia. No es Jesús que nos llama a arrepentimiento. Y el verdadero discípulo debe amar ese Jesús que nos bendice con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero también debe amar a ese Jesús que nos corrige y nos llama a santidad cada día en nuestras vidas. Seguirle a Él implica no exaltarse, no vivir una vida en humillación y humildad. Filipenses capítulo 2 dice que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él lavó los pies de aquellos que no los merecían. Él sirvió a débiles que tampoco lo merecían. Él tuvo compasión de aquellos rechazados. Seguir a Cristo, mi hermano, implica vivir de esa manera. Tú y yo, si somos discípulos, debemos estar dispuestos a lavar los pies de aquellos rechazados. Si tú y yo somos discípulos, debemos estar dispuestos a servirle a aquellos que nadie está dispuesto a servirle. Si tú y yo somos discípulos, debemos tener compasión de aquellos que Jesús tenía compasión. Y es aquí donde aparece el gran conflicto. Porque muchas veces nuestra lógica humana contradice con lo que hay en nuestros corazones. Jesús termina explicando, versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Estas palabras nos confrontan, mis hermanos. Porque desde que tenemos cierta edad nos invitan a trabajar.
Invitan a hacer cosas para proteger, para preservarnos, para ahorrar, para tener más comodidad, para evitar el sufrimiento, para evitar pasar trabajo. Vivimos en un mundo que nos dice, tú primero, luego lo demás. Vive al límite. Nadie puede decirte lo que tú tienes que hacer con tu vida. Haz lo que te haga feliz. Muchas veces el pecado nos lleva a hacer cosas creyendo que tenemos libertad. Muchas veces terminamos esclavizados del pecado. Pasamos nuestra vida intentando salvar cosas, intentando salvar nuestra reputación, intentando salvar nuestra comodidad, nuestros planes, nuestros deseos, nuestro orgullo. Y al final de nuestras vidas tenemos una pregunta que responder. Tu alma, ¿qué está haciendo con ella? Está intentando salvar tu trabajo, está intentando salvar tu matrimonio, está intentando salvar muchas cosas, tu carrera universitaria. Y todo eso está muy bien. Te invito a que lo sigas haciendo. Pero ¿y tu alma? ¿Qué está haciendo con ella? El mundo fue creado para Dios. Solamente Cristo puede llenar nuestro corazón. El libro de Eclesiastés en la vida de Salomón retrata esto muy bien. Salomón es rey. Tuvo riquezas, tuvo placer, tuvo poder, tuvo sabiduría, tuvo fama, tuvo mujeres, pero al final de su vida termina diciendo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Hermano, todo lo que tú y yo corramos en esta vida, un día tendrá su fin. Un día tendrá su fin. Pero tu alma va a la eternidad. Y la pregunta que tú tienes que responder es, ¿hacia dónde va tu alma? ¿Hacia dónde va tu alma? Entonces Jesús lleva la conversación mucho más lejos. Ya no solo habla de ganar o perder cosas en este mundo o de salvar su vida presente. Ahora hace una pregunta. Invita a poner los ojos en la eternidad. Versículo 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre y gana todo el mundo y se destruye, se pierde a sí mismo? Es una de las preguntas más penetrantes de Jesús en todos los evangelios. Empieza a decirle, hagan evaluaciones a la multitud que está ahí, hagan evaluaciones de ganancias y pérdidas. Pongan en un lado todo lo que ustedes pueden ganar en esta vida, todo lo que pueden lograr. Pongan en otro lado entonces tu alma. Evalúen por qué ustedes quieren seguir. El peligro de ganar cosas en esta vida, mi hermano, es que muchas veces descuidamos nuestra alma. El peligro de correr atrás del dinero, del reconocimiento, del estudio, de la influencia, del éxito de los seguidores, es que esa vida a los ojos del mundo puede parecer muy exitosa. A los ojos del mundo, cuando tenemos empleo muy bueno, a los ojos del mundo esa vida puede ser muy exitosa. Pero ¿a costilla de qué tenemos esto? A costilla muchas veces de tiempo sin orar. A costilla muchas veces de tiempo sin congregarnos. De tiempo sin leer su palabra. Jesús pregunta, ¿de qué sirve todo eso si en el proceso pierde tu alma? Estamos ganando dinero muchas veces, pero a la misma vez perdiendo comunión con Dios. Estamos creciendo profesionalmente y eso está muy bien, pero muy frío espiritualmente. Estamos entretenidos en las cosas del mundo, pero muchas veces vacíos del amor de Dios en nuestros corazones. Estamos rodeados de personas, pero otras veces lejos de Cristo. Estamos construyendo una imagen para la gente, pero nos olvidamos que nuestra alma muchas veces se siente deteriorada. Y la pregunta es, ¿vale la pena?
vale la pena. Aunque seguirle a Cristo, mis hermanos, implique una cruz, renuncia, rechazo, final del camino, una gloria, no sé. Al final del camino, aunque seguir a Cristo cueste, pero no seguirle cuesta más. Aplicación final. Querido hermano, te invito a que en esta mañana tú puedas evaluar tu vida, evaluar tu corazón, evaluar cuáles son tus prioridades, evaluar cuáles son aquellas áreas que necesitas rendirle a Cristo. Evaluar en cuáles áreas necesitas decir, yo hoy quiero negarme por servir a mi Señor. Necesitas evaluar en aquellas áreas que puedes decir, yo hoy necesito morir y tomar la cruz para seguir a Cristo. Que podemos ganar todo el mundo, pero la pregunta que te invito a que responda es, ¿qué harás con tu alma? Querido amigo que estás aquí, hoy tú tienes invitación delante de ti. Si quieres venir a Cristo, Él te dice, si alguno quiere venir en pos de mí, sígueme. Pero Él deja claro que seguirle a Él pasa por la cruz.